Hola, buen día. ¿Cómo andan? Franco querido, ¿cómo estás? Me decís por favor si se escucha bien, si sale bien el audio. Se escucha bien, bueno, genial. ¿Te parece si bajamos y volvemos a entrar o esperamos unos minutos hasta que sea la hora? Se ve bien, bueno. Bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia. Vamos a guardar a nuestro anfitrión que nos dé las coordenadas. Bueno, los saludo de la ciudad de Corrientes, es un gusto para mí encontrarnos, si bien faltan aún unos minutos. Ahí empezamos a las 10:30, sí señor. 10:30 me dice Franco. Pero bueno, bienvenidos todos. Vamos a trabajar con algunas herramientas de la psicología para pensar en nuestro querido básquet. Bien, vamos a iniciar 10:30, como habíamos dicho, pero faltan unos minutos y como ustedes han sido sumamente atentos, quiero agradecerles por su atención y brevemente mencionar que, bueno, que no es un momento cualquiera en el cual nos encontramos para trabajar hoy. Estamos viviendo situaciones delicadas y más que nunca vale la conciencia, la cooperación, el trabajo en equipo y bueno, algo de esto nos servirá como hilo conductor para desarrollar las ideas que puntualmente tengo hoy para compartir. Bueno, Franco me dice que me va a ir transmitiendo por aquí vía virtual también las preguntas que ustedes vayan compartiendo. Bien, bien, tengo ayuda con la tecnología, ya lo veía Guillermo, un gusto escucharte Guille, y también Franco ha sido un excelente anfitrión, así es que bueno, tenemos unos minutos aún. Como les decía, las preguntas, por favor, en la medida que les vaya pareciendo pertinentes, necesarias, en la medida que quizás yo no sea claro en algunos conceptos, desde ya vamos a pensar juntos y por favor la transmiten y Franco aquí me la comparte también. Quiero agradecer a Neva Corrientes, a los entrenadores, a Franco Gutiérrez, a todos los entrenadores que están presentes y por tomarse en serio sobre todo su formación, su capacitación en esta oportunidad, bueno, una propuesta interdisciplinaria del cual yo seré responsable. Así que, como les decía, cualquier situación que de forma de pregunta yo no sea lo suficientemente claro, por favor lo transmiten y lo pensamos juntos. Me faltó el mate. Estamos aquí con un poco de agua. Bien. ¿Desde dónde nos visitan? Si quisieran poner las ciudades sería muy grato para mí saber hasta dónde llega esto. Como les decía, los saludo desde la querida ciudad de Corrientes. Y bueno, ya faltan pocos minutos para iniciar. Aquí Franco me dice que tenemos presencia de Venezuela, Ecuador, Perú, Chile. Felicitaciones.
Felicitaciones a todos por tomarse la iniciativa y el tiempo para seguir aprendiendo, para pensar juntos, básicamente. Y estoy guardando porque ya Ezeiza, Santa Fe, Río Turbio, Santa Cruz. Bienvenido. Bienvenido, Patagonia, Argentina. Goya, Gualeguaychú, Goya, Entre Ríos. Goya, nos estará viendo el querido Yacaré Camarich, Portugal. Bienvenidos a todos. Bueno, brevemente, ya para ir iniciando, me voy a presentar. Mi nombre es Ricardo González Longo, soy licenciado en Psicología y tengo el gusto, la responsabilidad y el enorme privilegio de desde hace 2 temporadas ser parte de los equipos de trabajo de la Liga de Desarrollo y la Liga Nacional en San Martín de Corrientes y actualmente en la Asociación Atlética Quimsa. Como psicólogo me desempeño en la actualidad de manera full time y bueno, lo que voy a compartir, algunas de las ideas que voy a poner a su disposición tienen la base de la referencia del trabajo de campo, ¿sí? No pretendo ser muy teórico, muy conceptual, muy abstracto, y sí más poner a su disposición herramientas, modelos, experiencias, desafíos y puntos de encuentro a mi modo de ver. Así que ese es un poco el marco desde donde les voy a hablar, desde donde voy a compartir estas ideas. Ya estamos en horario, así que vamos a iniciar. Gracias a todos por la presencia nuevamente. La propuesta de trabajo para hoy, mi objetivo principal es invitarlos a que podamos desarrollar 2 ítems, 2 desafíos que van más allá de una respuesta parcial en este momento. Y esos objetivos son, esa invitación para hoy, para que trabajemos juntos, son que podamos pensar, que puedan pensar en sus propios equipos, que puedan pensar sus equipos y que podamos también pensar sus propios roles. ¿Cuáles son los roles que desde su función desempeñan y ponen en práctica todos los días con sus equipos de trabajo? Y esto que menciono, Santiago del Estero presente, bienvenido. Esto que menciono en cuanto a los equipos de trabajo, que es en parte el nombre que tengo como objetivo desarrollar hoy, incluye no solo a los jugadores, no solo al cuerpo técnico, sino sobre todo en su integración. Esto incluye a cada uno de los profesionales, a cada una de las personas que está al servicio del equipo, que son parte del staff. Por supuesto, entrenadores, asistentes, kinesiólogos, preparadores físicos, médicos, nutricionistas, psicólogos, bueno, desde ya jugadores que son también protagonistas, dirigentes. Vamos a encuadrar la propuesta de trabajo en relación a la instancia competitiva, lo que podrá ser una fase, por ejemplo, de Liga de Desarrollo o en categorías formativas, y el profesionalismo. El profesionalismo en la categoría que sea, ¿sí? Creo que es importante encuadrar porque vamos a empezar a acotar las variables con las cuales vamos a trabajar. Esto nos va a dar una zona de influencia particular en la cual también tenemos que conocer los alcances y las expectativas de nuestro logro y las limitaciones de nuestro logro. En gran medida entiendo que parte del rol del psicólogo tiene que ver con la explicitación de, en estos equipos de trabajo, hasta dónde podrá llegar, cuáles serán nuestras limitaciones temporales y también de responsabilidad en la expectativa de esas otras personas que, bueno, sabemos muchas veces que a nivel imaginario el psicólogo despierta fantasías o puede generar la creencia que un ámbito deportivo y de dinámica grupal tendrá que ver con algo terapéutico o clínico. Terapéutico
por añadidura podrá ser clínico, no, ¿sí? No tiene el objetivo un trabajo en un equipo, desde mi rol, en un ámbito clínico. Esto es fundamental explicitarlo de entrada. Y bueno, como les decía, equipos de trabajo. ¿De qué forma podemos como entrenadores? Yo me voy a posicionar en algún momento desde el rol de poder acompañarlos a pensar como entrenadores, sabiendo que no es mi función desde ya, y que en la medida que podamos generar estos puentes, podremos encontrar distintos significados en los roles y también en los vínculos. Y digo, equipos de trabajo, reconociendo que hay un montón de procesos invisibles que día a día se ponen en juego y se ponen a prueba y se ponen en práctica. Nosotros podemos decir un montón de cosas lindas, pero después desde lo cotidiano, si no lo sostenemos con la acción, se cae. Y digo esto porque la psicología o las herramientas que tengan que ver con la convivencia, con la dinámica interpersonal y con la búsqueda del rendimiento es solamente una variable. Aquí estamos para complementar un montón de factores que intervienen en nuestros equipos y que nos ayudan a que en el mejor de los casos podamos construir valor para, de vuelta, poder tener mejor rendimiento posible con ese equipo en la actualidad y hacia futuro. Pero bueno, esto es brevemente una introducción. Como les decía, la propuesta es que podamos trabajar todos, que podamos pensar todos. Y le decía también inicialmente dos objetivos. Primero, poder pensar nuestros equipos, y posteriormente poder pensar nuestro rol y poder pensar nuestros equipos. Esto se da en el tiempo, ¿sí? No será una respuesta que con un día de reflexión ya lleguemos a algo acabado, porque de la misma forma que la competencia se sucede, nuestras acciones también permanentemente tienen un impacto en la subjetividad y en la convivencia y en la percepción de los demás que tengamos hacia uno mismo y hacia la función que desempeñemos. ¿Cómo se pone en práctica esto, Ricardo? ¿En qué ejemplos los podemos ver? Por ejemplo, valga la redundancia, en la permanente actualización de las expectativas del grupo. Todos los integrantes de los equipos de trabajo firmamos un contrato psicológico que no está escrito en ningún lado. Y lo que incluye es las expectativas. Yo me puedo sentir parte de un equipo de trabajo si puedo considerar en el inicio que sentirme parte de ese equipo me podrá ayudar a obtener resultados que de forma individual, por supuesto, es mucho más difícil o, a mi modo de ver, imposible en el alto rendimiento. Mucho más difícil en realidad. Vamos a ser prudentes. Lo que transmito son hipótesis de trabajo, ¿sí? No son verdad absoluta, ni mucho menos. Como decía, la psicología es o será una herramienta que se complementará al enorme trabajo de los jugadores, de los entrenadores, de los asistentes, del desarrollo táctico, del desarrollo técnico, de la disciplina de trabajo en los planes que tienen que ver con los preparadores físicos, con la articulación entre el cuerpo médico, cómo podemos llegar a prevenir lesiones, cómo podemos llegar a trabajar instancias que tengan que ver con la fatiga, con el desgaste, ¿sí? de todos sus integrantes. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Soy claro? Antes de empezar a desarrollar ya puntualmente los ejes que van a estar desarrollados en relación a la cooperación y el aprendizaje como valor agregado en nuestros equipos de trabajo. La cooperación y el aprendizaje no solo de nuestros jugadores, no solo del equipo que sale a la cancha, sino, muchísimas gracias ahí por el feedback, sino de todos los integrantes que somos responsables e intervinientes protagonistas de esos equipos, ¿sí? Bien, cooperación. Nosotros podremos considerar, Comodoro Rivadavia presente, bien. Nosotros podemos considerar a la cooperación como una abstracción, podemos considerar a la cooperación como algo que está ahí, que, bueno, parecería casi como una buena intención, pero difícil de medir, o podemos considerar también a la cooperación como un punto de partida que nos ponga desafíos medibles. Y ahí, por ejemplo, la cooperación ya no será solamente algo que tendrán que hacer los otros, sino también podrá ser un punto de encuentro donde todos nos preguntemos de qué forma
estamos ayudando a que nuestros compañeros de esos equipos de trabajo puedan rendir de la mejor manera posible. Llegado el momento, vamos a tocar concretamente la instancia o los roles que tengan que ver con los liderazgos. Y hablo en plural, ¿sí? Liderazgos como algo que se retroalimenta. Pero volviendo a esta instancia del contrato psicológico como punto de partida para la cooperación, nosotros podremos tener un momento inicial donde elegimos ser parte de algo, donde elegimos, por ejemplo, en el caso de los jugadores que quieren ir hacia el camino del profesionalismo, dejar sus casas para ser parte de un plantel en la Liga de Desarrollo, muchas veces viajando de sus ciudades para ir a vivir a otro lugar. Claro está que el nivel de responsabilidad y de exigencia no será el mismo que el de un extranjero que deja su país, viaja miles de kilómetros y no tiene contacto por 10 meses con su familia. Desde ya que no es lo mismo, desde ya que no será lo mismo, y que nosotros podamos trabajar e integrar todas estas variables que tienen que ver con la mentalidad, con la subjetividad, con la percepción, para alcanzar el rendimiento, nos podrá ayudar a realizar un proceso de fortalecimiento y de descubrimiento de cuáles son las variables más importantes que intervienen en esos procesos. Y les decía, este contrato psicológico nos puede ayudar a encontrarnos, y en el devenir del tiempo podrá resignificarse o romperse. ¿De qué se trata esto? Podrá resignificarse en la medida que incluyamos a los cambios que ese grupo pueda transitar a lo largo de toda una temporada. Y podrá romperse cuando no exista la fase de resignificación y nosotros estemos dentro de ese grupo, pero ya no nos sientamos más parte de ese equipo. Entonces, la cooperación tendrá como una de sus capas, porque esto por supuesto tiene distintos grados de profundidad y requiere de tiempo, en donde podamos, como entrenadores, diferenciar en qué aspectos nuestro equipo de trabajo son un amontonamiento de voluntades, y a lo sumo seremos distintos grupos, y en qué aspectos podemos alinear todas nuestras expectativas, valores, desafíos, capacidades y ser un equipo la mayor cantidad de tiempo posible. Todo esto que estoy intentando describir son procesos que se ponen en juego en el dentro y fuera de la cancha. Yo considero que desde la observación nosotros podemos reconocer factores muchas veces no verbales que se ponen en juego en los grupos y que podemos leer, por ejemplo, el clima y el ánimo de nuestro equipo, donde en una gira o en partidos de visitante nosotros podremos ver de qué manera y en qué condiciones podrá variar esta motivación, esta energía, esta concentración. Y saber que no solamente por una remuneración económica, obviamente siendo profesionales es nuestra responsabilidad, pero de forma inconsciente muchas veces esto tiene variaciones. Entonces, una pregunta concreta podría ser, ¿de qué forma podemos, como equipo de trabajo, potenciar la atención y el desarrollo de las mejores capacidades de forma colectiva, ante, desde ya, exigencias en la competencia? Y aquí la psicología, desde la teoría de la Gestalt, desde la escuela de la Gestalt, nos puede plantear un principio inicial para pensar esto que estoy mencionando. El todo es más que la suma de sus partes, dice la Gestalt, y podrá significar que en la medida que nosotros podamos reconocer que como equipo de trabajo, dentro y fuera de la cancha, podamos rendir más allá de enormes y extraordinarias individualidades, que desde ya puede ser muy lindo, y muchas veces pagan la entrada a las personas para ir a ver básquet o para ir a ver juego, pero que será un desafío ver de qué manera se integra eso en la convivencia cotidiana. Y aquí, por ejemplo, podemos empezar a reconocer algunos factores que generan dificultad al momento de plantear la cooperación. Por ejemplo, el ego. El otro día escuchaba en
hermosa y valiosísima entrevista que le hacía Franco a Eduardo Flecher, Franco le preguntaba a Eduardo de qué manera podemos gestionar o de qué forma podemos convivir con los buenos momentos y los malos momentos. Y creo que aquí hay una pregunta y hay un tema importantísimo en cuanto a poder reconocer, sinergia totalmente, Pablo, poder reconocer a lo largo del tiempo que esto va a tener variaciones, que esto va a tener altibajos, la manera en la cual nosotros podamos identificarlas y responder ante esto planteará un valor agregado muy interesante, sobre todo bajo presión. Pero bueno, no quiero irme en exclamaciones y quiero invitarlos a que hagamos un desarrollo operativo de esto para que nuestras planificaciones y esta cooperación como expresión de deseo pueda tener también instancias que puedan ser medibles y cuantificables, porque sé que todo lo que estoy expresando en gran medida es también cualitativo y que obviamente las estadísticas son importantísimas, la información es importantísima en el deporte de alto rendimiento y ni hablar en el profesionalismo. Entonces, como le decía, ¿de qué manera nosotros podemos leer algo de esto en lo cotidiano? Bueno, yo los invito a que desarrollemos de manera individual y colectiva, personal y grupal, una serie de fases, de instancias que van a poner a disposición del colectivo nuestra cooperación para posteriormente poder aprender sobre eso, sobre todo eso que pasa. La primera instancia será la de reconocer que la observación de conductas, de respuestas, de nuestros propios estímulos, es solamente el punto de partida y que nosotros estaremos trabajando con procesos de enseñanza-aprendizaje para que estas cooperaciones puedan tener vida y se sostengan en el tiempo. Es fundamental reconocer que nosotros también somos responsables de lo que el otro aprende. Enseñanza-aprendizaje como proceso nos plantea también la autoobservación. Entonces, el punto inicial podrá ser la observación, para posteriormente poder reconocer variables que intervienen y poder diferenciar factores que intervengan y nosotros podamos describirlo. Esto desde ya que es una gimnasia que requiere tiempo y requiere ponernos a prueba a nosotros mismos y desde ya en la medida que nosotros podamos hacerlo y ponerlo en práctica durante los entrenamientos, durante las planificaciones, durante la escucha activa de cada uno de nuestros miembros protagonistas, luego de la observación, luego de la descripción, podremos ir a una fase de análisis. Fase de análisis que, repito, desde ya no será lo mismo el vértigo de un minuto en una situación de juego que poder preparar una pretemporada o de poder preparar una situación de playoff o de poder preparar una toma de decisiones en nuestro equipo para poder reconocer al último cuarto como definitorio y poder ver de qué manera esas cooperaciones, esas colaboraciones también se transforman en decisiones. Posteriormente a eso, llegar a la fase de propuesta, ¿sí? Observación, descripción, análisis y propuesta. Esas propuestas tenemos que llevarlas, primero comunicarlas y llevarlas a la práctica para que podamos actualizar nuestros mapas, para que la mayor cantidad de protagonistas puedan leer qué pasa ahí afuera, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué forma la estamos haciendo? ¿Se comprende esto? ¿Estoy siendo medianamente claro? ¿Estoy hablando demasiado abstracto? Por favor, el feedback es fundamental, ¿sí? Bien. ¿Venimos bien? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a otra instancia operativa que los entrenadores tienen la facultad y la capacidad de poder leerlas. Aquí Franco comparte una pregunta antes de avanzar. ¿De qué manera se puede trabajar diariamente la cooperación dentro del grupo de trabajo? Cuerpo técnico y la cooperación entre jugadores. Buenísima la pregunta para poder ser más operativo. Esto será fundamental al momento de poder reconocer cuáles son los roles que nosotros queremos. ¿Cuál es el equipo que nosotros quisiéramos desarrollar y construir?
Entonces, operativamente podremos asignar tareas para que de una forma integrada nosotros podamos saber en la mayor cantidad de tiempo posible qué estamos haciendo, para qué y cómo. ¿Qué, para qué y cómo? Por ejemplo, que el equipo de asistentes, el entrenador, pueda tener asignada y reconocida los objetivos ya no solo de los próximos 3 partidos, sino cuáles serán las oportunidades de desarrollo en los vínculos, no solo en los jugadores, sino en los vínculos de enseñanza-aprendizaje, en la transmisión de los mensajes para que los protagonistas, jugadores, posteriormente puedan desarrollarlo bajo presión en las situaciones de juego. Vamos a algo más concreto todavía. ¿De qué forma nuestros cuerpos técnicos le sacan el máximo provecho posible a la situación de scouting? A esta situación donde todos nos sentamos a ver algunos videos, todos nos podemos sentar a analizar rivales, pero que nos damos cuenta muchas veces que la información no es suficiente. La información es fundamental, pero transmitir muchísima información previa a una situación de juego no necesariamente será sinónimo de que después lo podamos ejecutar siguiendo algo que alguien nos dijo que teníamos que hacer. Porque para que esos scouting para que esa información previa pueda llevarse a la práctica en la situación de juego, lo que de vuelta se va a poner a prueba serán los vínculos y la comprensión de ese equipo de trabajo, de ese grupo de trabajo. Otra instancia operativa: ¿cómo generamos confianza para que nuestros colaboradores con roles importantísimos y diferenciados, específicos y profesionales nos ayuden a transmitir la información para que, por ejemplo, un jugador que tenga una molestia pueda trabajar diferenciadamente? ¿De qué manera nosotros podemos construir confianza entre kinesiólogos, médicos, psicólogos, preparadores físicos, asistente, jugador, entrenador, para poder decir, mira, este jugador tiene una molestia, pero no quiere decir nada, o este jugador quiere jugar, pero en realidad no se está dando cuenta que tal vez estemos forzando su capacidad física y que pueda tener una lesión, por ejemplo? Desde ya que si un kinesiólogo, si un preparador físico, si un médico, si un asistente le transmite algo de esto al entrenador, el entrenador tendrá la responsabilidad en ese caso de, por supuesto, reconocer la importancia de esto y después ver de qué manera tomar las mejores decisiones para poder tener en cuenta un corto, mediano y largo plazo, ya no solo con ese jugador y esa lesión, sino sobre todas las cosas, con la importancia de cuidar, preservar y valorar esa información que, por ejemplo, ese kinesiólogo o ese preparador físico o ese médico o ese psicólogo o ese asistente confió en el entrenador. Ni hablar cuando es el jugador el que le manifiesta esto de forma directa. En la medida en que nosotros podamos operativamente, en el día a día, de forma cotidiana, valorar y preservar estas depositaciones de confianza, estamos avanzando. Que no será lo mismo que creer que alguien que nos quiere ayudar a prevenir es el responsable de las malas noticias, ¿sí? No, bueno, pero vos no me decís nada bueno. Podría ser un diálogo así, casi a modo de chiste. Bueno, prestémosle atención a eso, porque en la medida que sea recurrente, también podremos generar una predisposición para que esa cooperación tenga una interferencia, decir, bueno, pero si le digo esto se va a poner mal, o si le digo esto se va a enojar. Fíjense cómo nuestros mecanismos de defensa, muchas veces inconscientes, dicen, bueno, pero voy a ver de qué manera lo comunico, ¿sí? Voy a ver en qué momento lo comunico. Es importantísimo esto, en el timing y la lectura, por supuesto, de en qué momento y cómo comunicar, pero por favor, sí, poner a disposición de otro esa información para que pueda existir una corresponsabilidad donde juntos podamos tomar las mejores decisiones para poder llegar a los mejores resultados deseados por todos. Estos roles podrán ser complementarios, estos roles podrán ser explícitos, podrán ser objetivos, medibles y cuantificables para el equipo en la medida que podamos valorarlos
todos como intangibles que posteriormente, bajo presión en el último cuarto de un playoff de visitante, como vínculo invisible, nos une y nos fortalece, ¿sí? O expone más, o sea, lo que estás diciendo, Ricardo, parecen solamente lindas expresiones de deseo. Bueno, pensemos polarmente en una situación contraria. Nosotros podremos cotidianamente fortalecer todo esto en 3 instancias. Poder reconocer necesidades, poder reconocer posibles conflictos o poder reconocer y leer conflictos que existan en nuestro grupo de trabajo, y la instancia posterior de las crisis. Necesidad, conflicto, crisis. En la medida que, por supuesto que en todos los equipos de trabajo adultos podrán existir diferencias, no necesariamente tienen que ser, tenemos este imaginario de, bueno, pero los jugadores o los equipos de trabajo no tienen por qué ser amigos. Bueno, es cierto, somos adultos responsables realizando una tarea. Ahora, el ambiente y el clima donde nosotros elijamos cooperar generará una predisposición absolutamente distinta si este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene el feedback donde cada uno de nosotros podamos sentirnos parte y libre y responsable de, en algún momento, por ejemplo, poder transmitir algo en lo cual no estemos de acuerdo. Si nosotros sancionamos al error y lo descalificamos y creemos que algo es meramente no deseado, esa necesidad va a crecer, porque mejor no digo nada, ¿sí? Y esa necesidad, al no poder ser leída en lo cotidiano, progresivamente podrá generar un conflicto. Si esos conflictos no los leemos en lo cotidiano, podremos tener crisis. Varias también muchas veces, porque de no trabajarlas, bueno, vamos a mi rol, no hace nada el psicólogo. ¿Qué pasa? Mirá todos los líos que hay. Bueno, ¿qué oportunidades tuvieron esos equipos de trabajo para poder progresivamente atacar, construir algo con todo esto que ocurre? Lo escuchaba ayer al joven que transmitía las ideas, también conversando con Franco sobre nuestra comunicación, y él decía, la confianza es algo que se construye, y estoy totalmente de acuerdo. Sí, la confianza es algo que es de ida y vuelta, y no solo se construye, también se cuida. También es necesario que seamos corresponsables de cuidar esa confianza que como oxígeno nos nutre o nos ahoga, ¿sí? Pero bueno, decía, ¿venimos bien hasta acá? ¿Sí? Decía, necesidad, conflicto, crisis. Por supuesto que toda crisis también podrá ser una oportunidad. Sí, es cierto también. Pero en la medida que nosotros intervengamos en la toma de decisiones de nuestros equipos de trabajo, si lo hacemos permanentemente en crisis, la presión será mayor. Y también podemos caer en la trampa de creer que solamente tenemos que atacar crisis que nos planteen lo urgente permanentemente, y no levantar la cabeza y volver a las preguntas iniciales en las cuales nosotros como protagonistas podamos pensar qué entrenador queremos ser, qué entrenador creo que soy, qué entrenador quiero ser, qué entrenador creo que soy, qué entrenador quiero ser, qué equipo somos, qué equipo queremos ser. Y ahí adentro van un montón de instancias sumamente operativas, ¿sí? Porque repito, esto no son exclamaciones o expresiones de deseo solamente, porque desde ya tengo convicción en esto, si no lo utilizaría como herramienta de trabajo. Pero sí, vuelvo a esta pregunta de Franco con Eduardo: ¿cómo gestionamos? ¿Qué hacemos en los buenos momentos? ¿Qué hacemos en los malos momentos? Mi invitación es que en los buenos momentos y en los malos momentos sigamos cooperando para poder aprender de todo eso que ocurre ahí. No solo de lo que nos falta, también, sobre todo, por favor, de todo lo que ocurre, de todas las cosas que pasan, de todos los procesos que nuestros equipos de trabajo hacen día a día, que podamos tener el mejor rendimiento posible. No todo feedback tiene que ser necesariamente negativo. Podemos también, sobre todo para cuidar todo eso que ocurre,
transmitir las instancias valiosas que vemos que pasan. Esto se pone en juego ¿cómo? De manera de reconocimiento, de simplemente, no sé, palmearle la espalda a alguien. Ahí es donde nosotros podremos ver que las necesidades de nuestros protagonistas son diferentes. Algún compañero quizá, y vayamos a la instancia de formación y de aproximación a lo que será el alto rendimiento, no, al profesionalismo, sí, como lo que será la Liga de Desarrollo, algún integrante de nuestro equipo quizá necesite en algún momento de un reconocimiento público ante el grupo. Mejor dicho, ante el grupo, no necesariamente público, pero ante el equipo que día a día está. Porque tal vez en ese momento requiera de ese soporte. Y otro protagonista quizá no, porque tal vez lo que ponga en juego, lo que desarrolla sea una instancia de ego, y el ego definitivamente no es lo mismo que la confianza. El ego muchas veces nos juega la trampa de que en el corto plazo nosotros podemos responder de forma, por ejemplo, a manera de halago o de reconocimiento sistemático, de creer que lo único que valdría sería lo propio y nos perdemos de ver la conexión y todos los vínculos que existen con los otros. La diferencia con la confianza estará del lado de que cuando el resultado no sea el esperado, más que nunca voy a seguir enfocándome en lo que depende de mí, en lo que sea importante, en las decisiones que tomamos, porque las decisiones que tomamos para poder llevarlas a la práctica. Lo apasionante del básquet, lo hermoso del básquet, es que nuestros jugadores, nuestros cuerpos técnicos tienen la admirable capacidad de poder llevar de forma individual y colectiva ideas a la práctica. Un jugador en una situación de juego, en un partido bajo presión en el último cuarto, puede en un instante ver un pase y ejecutarlo. En un instante leer una cortina y poder hacer una puerta de atrás. Me animo a hablar así gracias a la generosidad de los entrenadores y cuánto día a día comparten conmigo para seguir aprendiendo yo también. Entonces, desde ya que el talento, la lectura táctica nos ayudará a poder ejecutarlo de la mejor manera posible. Pero sin ideas dentro y fuera de la cancha es, a mi modo de ver, todo más difícil. Porque el básquet, como una de sus hermosas y principales características, se transforma y se construye diariamente en todos estos vínculos cotidianos, en cada uno de estos detalles que nos ayudan a cuidar el grupo para transformarnos posteriormente cada día en un mejor equipo. Y ahí surge de vuelta el emocionante y apasionante desafío de competir contra nosotros mismos, de poder tener una instancia autocrítica donde podamos ver que un error es una oportunidad de aprendizaje y no solamente algo para sancionar. Por supuesto que es algo no deseado un error. La pregunta es, ¿cómo gestionamos esos errores? ¿De qué forma? Porque recién hablaba de el reconocimiento ante un grupo de alguien que, por ejemplo, esté al servicio del equipo. Sí. Ahora, eso lo podemos hacer de forma privada, a solas, o pública con todo el equipo de trabajo, con todo el grupo, ¿sí? Que cotidianamente está. Prestémosle atención a nuestros equipos. Cuando hay alguien en los entrenamientos, por ejemplo, cuando hay alguien que no está cotidianamente, un invitado, alguien que va a ver, si podemos conocer a nuestro equipo, si podemos conocer a esas personas que están ahí compartiendo tiempo todos los días, podremos reconocer detalles que generan variaciones y cambios en el ánimo, en la atención, en las defensas. ¿En qué sentido de defensa? En los mecanismos de defensa de quién será, a qué vino, ¿sí? Permanentemente nuestro radar grupal se actualiza con toda esa información. ¿Cuánto más y cómo, en qué nivel de sensibilidad esto ocurre en la exposición de, en un partido definitorio, tomar decisiones? Si solamente, y muchísimo más en la instancia de formación, por supuesto que el profesionalismo requiere resultados, todo esto va en búsqueda de eso.
lo que estamos pensando de los procesos de los cómo, porque todos queremos ganar. No se trata solo de deseo, se trata de poder saber hacer junto a otros de la mejor manera posible día a día. Bueno, la cooperación y el aprendizaje son, a mi humilde modo de ver, motor innegociable de esto, para que de vuelta seamos cada día más protagonistas. Y como decía, el ego, ¿qué manifestaciones puede tener? La excusa. No, ¿sabes qué? No tengo, si yo fuera jugador, ¿sabes qué? No tengo los suficientes tiros. No organizás sistemas para que yo brille. Bueno, conversémoslo. Ahora, ¿cómo lo manifestás? ¿Lo transmitiste esto en las prácticas? ¿Te acercaste conmigo para hablarlo? ¿Se lo dijiste a alguien? No, ustedes tienen que darse cuenta porque no se dan cuenta de todo lo que valgo. Bueno, a ver, dale. Psicólogo, asistente, entrenador, quien sea, compañero, capitán, ¿qué más crees que puedes darle a nuestro equipo? ¿Qué necesidades ves que no estamos satisfaciendo colectivamente? Porque de vuelta, ego, excusa, ¿sí? Confianza, responsabilidad. Y si nosotros podemos generar puentes entre estos universos, vamos a tener mucho más que un grupo de personas desarrollando jugadas. Vamos a ir a algo más operativo todavía sobre esta cooperación y la corresponsabilidad que nos plantea un resultado. Nosotros podríamos, como equipo de trabajo, tener la observación o poder llevar un registro de parciales. Quizá podría ser interesante hacerlo en un cuarto, porque sé que lleva tiempo y energía, pero poder leer y poder tener presente los balances defensivos de nuestros jugadores cuando reiteradamente se cortan los sistemas. Los entrenadores saben que una ventaja competitiva, que una ventaja manifiesta, mejor dicho, no es lo mismo que cortar un sistema. Porque si yo tomo como jugador la decisión de cortar un sistema por una ventaja manifiesta, como bien decía Ariel Rearte en su charla, para tener un buen ataque rápido es fundamental conectarlo con la defensa. Para poder sacar al máximo nuestros ataques rápidos, nuestras transiciones ofensivas, ¿qué estamos haciendo defensivamente? Y que los jugadores puedan saber hasta dónde puede llegar su zona de toma de decisiones o de roles asignados si, por ejemplo, tuvieran un rebote ofensivo. Ahora, ¿qué hacemos con los bloques de jugadores que cuando sienten que la pelota no pasa por ellos, no vuelven en defensa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Pedimos un minuto? ¿Lo transmitimos ahí? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Eso es necesario y el grupo requiere de un llamado de atención si sistemáticamente eso ocurre. Pero ¿cómo lo trabajamos en la semana? ¿Cómo lo trabajamos en la planificación? ¿Quién de nuestro equipo de trabajo podría establecer puentes comunicacionales con esos protagonistas para ver de qué manera podemos tener otro resultado? Y decía, la información es fundamental, la estadística en nuestro apasionante juego está ahí. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Tenemos estadísticas avanzadas, estadísticas no convencionales. Bueno, pero ¿cómo integramos toda esa información a la toma de decisiones de nuestro equipo de trabajo? De todos. Porque en la medida que de forma colectiva más personas podamos saber hacia dónde vamos, el qué va a ser mejor después, el cómo va a ser mejor después, porque ahí una propuesta asumiendo una responsabilidad retroalimenta un feedback de que esa propuesta también puede hacer una asistencia, de que esa propuesta también puede hacer un robo, de que esa propuesta también puede hacer cortar una línea de pase para salir ofensivamente. Entonces, volviendo a la idea de Ariel, conectar nuestras defensas fortalece nuestros ataques. A diferencia de, bueno, este jugador o estos jugadores están solo para atacar y en la defensa que defienda otro. Si nosotros, desde ya que tenemos roles complementarios y jugadores especialistas, sí. Ahora, ¿cómo convive toda esa subjetividad? ¿Qué lugar le damos a que si un jugador que sistemáticamente está entregando toda su energía en defensa, interrumpe en un cuarto 2 veces una ofensiva para tomar una decisión?
Y esto en cuanto a la decisión, no solamente en relación a tomar un tiro. ¿Sí? No, no, no. Hay distintas decisiones que pueden interrumpir ese circuito. En la medida que nosotros podamos fortalecer todo esto durante la temporada, podremos llegar de la mejor manera posible a fases definitivas donde todos sabemos que, y es lo apasionante de esto, también hay un solo ganador. ¿Sí? La invitación es que cotidianamente podamos aprender más, crecer más, rendir mejor. Bien, ¿cómo venimos? ¿Les parece posible algo de esto? Bueno, estoy diciendo, siento que estoy diciendo bastante, no sé, es apasionante. Y esto no se responde solamente con palabras, hay que llevarlo a la práctica. Vamos a otra instancia operativa. ¿De qué manera podemos transmitir esto para que los otros, para que todos nos sientamos parte y esta cooperación ya pueda volverse también aprendizaje? Porque gran parte de lo que estoy intentando transmitir tiene que ver con la cooperación. Ahora vayamos a nuestro aprendizaje. He mencionado sobre el error, he hablado sobre las instancias comunicacionales. Mauro querido, ¿cómo estás? ¿Cómo hacemos para desarrollar nuestros aprendizajes? Bueno, el aprendizaje, si lo reconocemos como proceso, podrá ser un punto de llegada, un punto de partida también. Pero para poder cuidarlo y saber lo importante y valioso, es un punto de llegada. Y lo invito a que pensemos en términos operativos y también un poco con el corazón. Me tomé el atrevimiento de deformar un poco un concepto muy lindo de nuestro básquet, que es la triple amenaza. Y hacer un agregado ahí, hacer un inciso ahí y desarrollar y pensar en un modelo de triple amenaza de fortalecimiento mental. Triple amenaza de fortalecimiento mental, individual y colectivo. Vamos a empezar por el individual, porque aquí ya el aprendizaje nos pone como protagonistas y si corremos las excusas y lo que queremos fortalecer en nuestra propia confianza y la de nuestro equipo, vamos a saber que todo lo que hagamos tiene un margen de error. La estadística nos da la información de que nos equivocamos mucho más de lo que acertamos. Cuanto mejor podamos gestionar esto, los resultados podrán ser escalables, ¿sí? Mejorables. Y esta triple amenaza de fortalecimiento mental tiene tres momentos. La primera será la de la autocrítica. La segunda, la del autoconocimiento, para poder llegar posteriormente al aprendizaje. La primera, la puerta de entrada, la autocrítica, donde cada persona, con su propia conciencia y con la evaluación de su propio trabajo, pueda reconocer, entrenador, jugador, asistente, todos, podamos reconocer qué podemos mejorar, qué oportunidades tenemos de mejora. Y yo le voy a hacer a ustedes una pregunta para que la respondan de forma personal y con tiempo en otro momento. Y ojalá los acompañe durante su temporada. Podrían reconocer, podrían saber, bajo su responsabilidad, por ejemplo, qué factores en su toma de decisiones y en su planificación ayudó a que el equipo pueda crecer. ¿En qué? ¿Con qué decisiones? ¿Con qué estrategias? Vamos a la otra fase. Podemos reconocer cuáles son 3 errores o zonas de oportunidad que se hayan transformado en decisiones y hayan repercutido negativamente en el equipo de trabajo. No es tan sencillo, ¿no es cierto? Pero es sumamente importante. Si nosotros podemos reconocer esas zonas de mejora, si podemos reconocer que la autocrítica es un punto de partida, corremos la descalificación. Sacamos afuera de la cancha la descalificación. Porque una descalificación a un compañero de trabajo, en el corto plazo, puede ser útil. Podemos hacer un torniquete emocional sobre algo que ya queremos mostrar un error. Pero si la forma de convivencia cotidiana de esos equipos de trabajo es la descalificación, ¿qué lugar voy a tener yo? ¿Qué lugar creo que puedo tener si siento que todo lo que hago no solamente no está bien, no lo puedo hacer bien? Y ahí estamos acotando enormemente nosotros, nos estamos cortando las alas en cuanto a
poder sacarle el máximo rendimiento posible a esas personas que trabajan con nosotros. Y que cotidianamente, si aceptamos un feedback de ida y vuelta, también nos pueden ayudar a mejorar a nosotros. Ahora, esto no quiere decir que a solas, que de forma cotidiana no podamos acercarnos a los jugadores, a un asistente, a un entrenador, a un psicólogo, a un preparador físico, a un médico, a un kinesiólogo, a un nutricionista, a un manager, a un director deportivo, a un jefe de equipo, a un dirigente, y decirle algo que vemos que podría ser una necesidad para prevenir un conflicto y que no sea una crisis. Sí podemos hacerlo. La iniciativa en nosotros estará en poder reconocer que esa autocrítica, lejos de ser una descalificación, es un extraordinario campo de mejora. Ahora, yo les decía también, observación, descripción, análisis, propuesta. Propuesta llevada a la acción. ¿Sí? Bien. Todo eso que está ahí afuera y que tiene que ver con lo cotidiano y con la convivencia, nosotros no necesariamente sabemos cómo afecta en el otro. Y aquí, autocrítica, autoconocimiento, aprendizaje. En el autoconocimiento, para empezar a pasar de la autocrítica y llegar a un nivel mayor de profundidad, de autoconocimiento individual y de nuestro equipo, ¿qué mejor que preguntar? Les voy a transmitir otra instancia operativa, como bien me decía Franco, porque todo esto tenemos el desafío de llevarlo a la práctica. Y lo que no funciona en ese equipo podemos modificarlo. No son reglas, son principios, es un punto de partida, porque son valores. Y todos somos distintos. Cada entrenador, cada perfil de entrenador, cada líder de nuestro equipo son diferentes. En esa complementariedad podemos generar un equipo único. Podemos generar un equipo de trabajo que tenga una identidad, que se fortalezca con ese autoconocimiento y que pueda saber cuáles son sus zonas, sus fortalezas y sus zonas de mejora. Ahora, nosotros vamos a explotar esas fortalezas desde ya, por ejemplo, en una situación de último cuarto en un partido definitivo, desde ya. No nos vamos a poner a explorar ahí nuestra oportunidad de mejora, no. Bajo presión, apoyémonos en lo que ya tenemos ahora. Nuestra zona de aprendizaje puede fortalecerse con ese autoconocimiento. Y les decía, yendo a la situación de scouting, estamos repasando las jugadas en la cancha el día del partido. Y vemos que los jugadores hablan entre ellos, nosotros estamos transmitiendo, los asistentes, los entrenadores están transmitiendo la información y algún jugador pregunta algo. ¿Cómo respondemos ante esta iniciativa de un jugador que ante la escucha activa de la consigna, en su comprensión tiene la generosa iniciativa de poner a disposición de todo el grupo una asimilación que no es lineal? Quiero profundizar lo que está diciendo. Coach, esta parte, ¿cómo la hacemos? No entiendo. Y ahí inmediatamente podemos, para ver en nuestro autoconocimiento y en nuestra autocrítica, podemos repetir exactamente lo mismo, considerando que quizá no me escuchó, o considerando que tiene que entenderme, o oí, error mío, oí la opción de, además de eso, preguntarle qué no ha comprendido y buscar otra manera, ahí con todo el grupo, o después de forma particular, otra manera de responder esa pregunta, y antes de responder, de pensar esa pregunta. Porque si nosotros podemos darle lugar a eso, ese jugador al cual nosotros tomamos en serio su pregunta, en la cancha, y se sintió escuchado y pudo comprenderlo, en la cancha, bajo presión, con la adversidad del otro equipo, que desde ya que también juega, podrá tener mayor cantidad de herramientas y compromiso para saber hacer eso. Vamos de vuelta al polo, a la polaridad de responderle lo mismo y hasta casi subestimar o sancionar o descalificar la pregunta. Desde ya que no será lo mismo que no nos presten atención a que nosotros no seamos lo suficientemente claros. Por supuesto que no es lo mismo. Ahora, si reconocemos que esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestra didáctica, nuestra pedagogía también puede mejorar.
nuestra psicología, nuestra fortaleza mental colectiva también puede mejorar. Y esa conducta de tomar la iniciativa de preguntar algo que no entiendo, también podremos transmitirlo, por ejemplo, en un minuto, en un partido definitorio. Porque antes yo ya sentí como jugador que me escucharon en el scouting. Pero si me gritaron, si me insultaron, si me descalificaron, ¿podrá haber una predisposición a volver a preguntar? Tal vez sea más difícil, ¿no es cierto? Por supuesto que hay personas persistentes que tienen tenacidad y aún así lo hacen, desde ya. Pero nuestros roles, al ser complementarios, tienen variaciones. Nuestras subjetividades tienen momentos diferentes. Bien, pregunta. A ver, Franco nos dice, ¿cómo podemos relacionarnos en la dinámica de trabajo de un deporte que, por característica de conjunto, está leyendo cada vez más lo individual y personal? Bueno, ¿qué pregunta? Sí, desde ya que sí. Lo individual es fundamental. Desde ahí es que la responsabilidad como punto de partida es personal. Sí, claro que sí. Eso nadie va a rendir cuentas por mi estadística. Ahora, la propuesta es que, o la visión inicial, es que a partir de toda esta iniciativa y toda esta sinergia, como bien decía uno de ustedes ahí, esa retroalimentación permite que cuando un individuo en un momento de un partido o de una temporada no esté en su mejor noche, sea otro el que pueda retroalimentar eso. En cuanto a toma de decisiones, en cuanto a ejecución, en cuanto a talento, en cuanto a capacidad, que esa sinergia, que esa cooperación permita que lo individual se fortalezca y seamos nosotros, no un jugador. ¿Con quién jugamos? Contra tal equipo. Entonces jugamos contra fulano. Si lo paramos a él, o si lo defendemos a él, o si nos enfocamos a él, gran parte del desafío estará. Esto es un prejuicio, ¿sí? Ahora, jugamos contra tal equipo y no sabemos quién nos puede hacer daño, quién puede ser protagonista, porque no estaremos defendiendo o atacando individualidades. Como grupo, porque como grupo, la idea va más rápido que las palabras, es apasionante esto. Como grupo, el todo fortalece ese plan de acción. Por ejemplo, estos aprendizajes y esta cooperación puede fortalecer la autonomía y la tendencia, al menos en la autonomía, de que esos jugadores puedan ser protagonistas individual y colectivamente. Colectiva e individualmente. A ver qué nos dice Franco. Bien, me dice que excelente. Vamos a continuar. Faltan 10 minutos. Pasa demasiado rápido el tiempo. Lo que decía era, sí, Franco, gracias. Si nosotros estamos trabajando con un sistema de trabajo, con un equipo, ya seremos muchísimo más peligrosos o difíciles de contener, porque no será fulano de tal, no más. ¿Sí? Hay toda una estructura, y permítanme, como tengo ya unos cuantos años y hay varias canas, ir a un ejemplo histórico. Nuestro querido Chicago Bulls. Viejo, ¿no es cierto? Allá IT. El campeonato 4, 5 y 6. Todos decimos Michael Jordan. Claro que sí, por supuesto. Uno de los jugadores, si no tal vez el mayor talento de la historia, no sé si del básquet o del deporte. Admirable por donde lo veamos. Ahora, también había súper especialistas al lado suyo. Por ejemplo, Rodman, en su capacidad de entrega colectiva, donde podía llegar a sumar 20 a 25 rebotes sin tirar al aro. Desde ya que es un extremo. Pero ese rol, esa función, esa super especialización, ese sacrificio al servicio del todo, contribuía o puede contribuir para que el equipo pueda tener otro resultado. Sí, bueno, estaba Pippen también. ¿Qué hacía Pippen? A mi modo de ver, lo que el equipo necesitaba. Entonces tenemos a Rodman, a Pippen y después al querido Michael Jordan. Bueno, 25 segundos. Se va a cortar. Si siguen ahí, continuamos. Voy a guardar la transmisión. Pasó demasiado rápido el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Y todo lo que no se comprenda, por favor, transmítanlo
como pregunta o comentario. Porque todavía nos falta hablar de Phil Jackson. De vuelta. De vuelta. Bueno, se está haciendo un poquito largo. Disculpen la extensión. Pero como se darán cuenta, esto es realmente apasionante y bueno, es una inspiración intentar compartir ideas con ustedes. Vamos a ir a las preguntas que me transmitía Franco. ¿Cómo se debe actuar con jugadores muy autocríticos que no toleran el error? Excelente. Suyo ni ajeno. ¿Qué deben hacer los participantes del cuerpo técnico y los jugadores? Excelente, excelente pregunta, Franco. Felicitaciones al autor, no sé quién será. ¿Qué hacemos con los jugadores demasiado autocríticos? Bueno, aquí es fundamental, será importantísimo diferenciar la autocrítica de la, no sé, autodestrucción, de la sobreexigencia. Es una característica psíquica muchas veces que en esta poca tolerancia a la frustración lo que aparezca es el recurrente malestar e impotencia y quedarnos enganchados con una jugada que ya pasó por algo que no me salió como me gustaría. Entonces, ¿de qué manera trabajarlo? Yo lo que pondría en juego, por supuesto que será importante abordarlo de manera individual y colectiva para no exponerlo. Esto es una idea valiosísima que el querido Sebastián González permanentemente comparte y transmite. La exposición, ser responsables con la exposición de nuestros compañeros, de los integrantes de los equipos de trabajo. Podríamos diferenciar los distintos tipos de errores para que Maxi Segorman también hablaba del colega Carlos Sargio sobre la capitalización de los errores. Y sí, esa es la invitación, poder aprender de esos errores. Y para eso, de vuelta, en la observación, descripción, análisis y propuesta para poder llevar adelante planes de acción, la invitación es a que podamos diferenciar estos errores. Y yo al menos pude reconocer 4 grandes escenarios: el error esperado y el error provocado, el error de ejecución y el error de toma de decisiones. No es lo mismo, no será lo mismo que nosotros podamos cometer errores intentando provocar errores en los demás, a que meramente en situaciones defensivas, por ejemplo, nosotros tengamos una actitud pasiva esperando que el otro equipo se equivoque. No es lo mismo. Bajo ningún punto de vista podrá hacer lo mismo, porque en esa iniciativa, en esa energía, que por ejemplo, que nuestra defensa tome la iniciativa, la agresividad de poder defender una acción del rival, sí podremos asumir riesgo, pero siempre yendo y sabiendo que estamos dentro de un plan de juego, que estamos dentro de algo más grande que nosotros mismos. ¿Sí? Error esperado, error provocado. Desde ya que ante el permanente desgaste del otro equipo, su mayor probabilidad de errores aumente, sí, porque lo estamos frustrando y porque hemos tenido la iniciativa. Pero en la medida que podamos diferenciar este punto de partida en cuanto a la diferenciación de errores, estamos avanzando y podremos capitalizar y generar una sinergia que en situación de juego nos permita aprender de nuestros errores. Y por otro lado, como decía también, la diferencia entre error de ejecución y error en toma de decisiones. Desde ya que el plan de juego plantea, o podrá plantear desde nuestra visión y filosofía de equipo de trabajo, que en la medida que podamos tomar las mejores decisiones posibles, los errores de ejecución podrán tener menor tendencia a desarrollarse. Igual nos equivocamos, igual la pelota no entra, ¿sí? Pero ¿de qué forma queremos realizar esas iniciativas? Así que bueno, en la medida que podamos profundizar esto, podremos tener mayor backup para que todo este feedback, toda esta información nos permita durante un recorrido, durante una planificación, poder tomar las mejores decisiones posibles y saber a qué estamos jugando. Porque si nosotros podemos perder un partido o una temporada o muchos partidos
de la mano de nuestra identidad de juego, sabemos en qué territorio estamos. Estamos al menos intentando traer al otro equipo a nuestro territorio. A diferencia de que meramente reaccionemos. Reaccionemos siempre ante lo que el otro equipo plantee. Si nosotros somos, si pasamos mucho tiempo reaccionando ante lo que el otro equipo plantee, pueden pasar varias cosas. Obviamente la capacidad del rival juega, pero también uno de los factores que podría intervenir es que nuestros jugadores o nuestro equipo de trabajo no esté convencido o no crea en esa propuesta. Trabajarlo en la situación bajo presión de un partido tiene muchísimo menos margen que desarrollarlo en las prácticas desde ya. La invitación es que lo podamos hacer en lo cotidiano. La ejecución, por supuesto, los errores de ejecución podrán ser de distintos tipos, meramente de concreción o no de la acción que queríamos realizar, o de también estar perdidos en los planes de juego. La comunicación ayuda a que algo de esto lo podamos mejorar. Vamos a otra pregunta. Bien, por acá parece que estamos. ¿Sugerí alguna herramienta de ejercicio para realizar la autocrítica individual y grupal? Bueno, qué buena pregunta. Herramienta, ejercicio, la escucha activa. La escucha activa de nuestros propios pensamientos en lo individual para poder fortalecer esas ideas que nos dan pista de lo que queremos mejorar, pero que no necesariamente tiene por qué llegar a ser una descalificación, ¿sí? Para nada. La pregunta y la repregunta en un diálogo que pueda ser abierto. Muchas veces los entrenadores, con el mayor de los respetos voy a decir esto, porque es una zona de mejora, muchas veces algunos entrenadores creen que la comunicación es sinónimo de comunicado. ¿Sí? Te informo tal cosa. ¿Sí? Te digo, yo ya te dije, ahora, ¿cuánto podemos mejorar? Sí, o cuánto podemos crecer en esos vínculos si además esa escucha tiene posibilidad de repregunta para poder reconocer y valorar si hay una comprensión o no. ¿Sabemos a qué estamos jugando? ¿Sabemos para qué hacemos esto? No son solo expresiones de deseo. Daba el ejemplo, vamos a un ejemplo más colectivo, de forma operativa, y vamos a hablar de liderazgo para ir integrando ya algunas cosas porque tampoco quiero extenderme mucho en el tiempo. Más allá de que posiblemente todavía falte, ¿sí? Unos minutos más. Bien, hablaba de Phil Jackson. ¿Cómo pudo haber hecho Phil Jackson para en ese vestuario de Chicago poder trabajar con las personalidades, los egos, carismas y contratos multimillonarios de esas superestrellas? Mi hipótesis, estudiándolo, invito a todos que lean su obra 11 Anillos. Es una publicación sumamente interesante sobre el recorrido de Phil Jackson, no solo en Chicago, sino también en Los Ángeles Lakers. Mi hipótesis de trabajo es que Phil Jackson lo que puso en juego son liderazgos situacionales. Liderazgo, y voy a empezar hablando de Chicago Bulls para terminar o para poner el ejemplo mucho más cercano a nosotros de la generación dorada. Phil Jackson, o el equipo de trabajo, perdón, el equipo de trabajo de los Chicago Bulls, Ted Winter, entre otros legendarios, puso en juego liderazgos situacionales, a mi modo de ver. ¿Qué es esto? El reconocimiento de que en nuestros planes de juego y en nuestra identidad podamos llevar a la práctica la lectura y construcción en situación de juego de múltiples objetivos que se dan en simultáneo. Si nosotros podemos reconocer que hay múltiples objetivos, desafíos que se dan en simultáneo en la misma situación de juego, en el mismo entrenamiento, podemos volvemos a la cooperación, asignar tareas y responsabilidades que fortalezcan esas sociedades y poder saber que de nosotros A, B y C depende la transición defensiva y depende frenar al 5 y de nadie más que de nosotros,
que los jugadores, que el equipo de trabajo pueda conocer su rol, su función para, como principio, poder tener los mejores mapas para que en situación de juego podamos actualizar todo eso que el rival nos provoca y nos genera y tomar ahí las mejores decisiones posibles. ¿Qué nos podrá aportar esta idea de liderazgo situacional que se da de forma simultánea y coexistente? Correr la batalla llena de ego de creer que hay un jefe, que hay un líder y que solamente podemos valorar una cosa de un equipo de trabajo, de un equipo de básquet. El jefe acá es fulano. ¿Por qué? ¿Cómo construimos autoridad? ¿De qué manera fortalecemos nuestros vínculos para que nuestros jugadores, para que nuestros compañeros, para que nuestros asistentes, psicólogo, kinesiólogo, preparador físico, médico, nutricionista, todos, no quiero olvidarme de nadie, no solo se sienta parte, sino que se anime a tener la iniciativa de, por ejemplo, plantear cuando no está de acuerdo con algo. Esto es valiosísimo. Esto es importantísimo, porque lo que nos está explicitando y demostrando su compromiso y pertenencia es una falla posible para poder prevenirla. Entonces, esta autocrítica, como mencionábamos, no necesariamente a partir de estos liderazgos situacionales y de poder reconocer roles y responsabilidades distintas, se pondrán en juego, se llevarán a la práctica. Vamos a la generación dorada. Liderazgos situacionales. ¿Quién era el líder de la generación dorada? ¿Qué liderazgo podemos ver en la generación dorada? ¿Era uno? ¿Eran dos? ¿Eran todos? ¿Podemos liderar todos en una tarea, en un rol? No se responde con palabras. Si nosotros podemos solamente, ¿sí? Si nosotros podemos tener la intención explícita de transmitir algo, pero después decimos una cosa y hacemos otra, todos los miembros de nuestro equipo lo ven, lo leen. Y eso que lo exclamamos, después es difícil sostenerlo cuando la empatía es un lujo. La empatía podrá ser la puerta de entrada para que toda esa sinergia lo podamos reconocer que el Chapo Nocioni era nuestro líder en esto. Emanuel Ginóbili era nuestro líder en esto. Luis Escola es nuestro líder en esto. Pepe Sánchez es nuestro líder en esto. Lucas Victoriano es nuestro líder en esto. El Puma Montecchia en esto. Leo Gutiérrez en esto. ¿En qué? ¿En qué vemos? ¿Qué vemos nosotros que de nuestro equipo de trabajo, de nuestros jugadores, de nuestro plantel completo, puede brillar y destacarse sin tener que siempre competir por lo mismo? Por supuesto que la estadística de puntos, rebote y asistencia, tapas, robos, son visibles, pero hay un montón de intangibles que están ahí y que cada uno de nuestros integrantes lideran. Una escucha activa, tolerar presión, cooperar, son factores que sin lugar a duda, desde mi humilde modo de ver, agregan valor a nuestro equipo de trabajo, porque fortalecen nuestra confianza para ponerla a prueba y después pensar y trabajar con esos errores. Esperado, provocado. Error esperado, error provocado. Error en la toma de decisión, error en la ejecución. No es lo mismo. Animarnos a tomar un tiro en el último cuarto y asumir toda la presión de un campeonato que simplemente, supuestamente ser una figura, pero desaparecer en los últimos cuartos. Y después soy el primero en quejarme si fuera un jugador. Ahora, estamos descalificando cómo hicimos para fortalecer ese circuito. ¿Cómo trabajamos antes? No quiero extenderme tanto. Vamos a seguir con las preguntas. Entonces, concretamente, ¿qué ejercicio de herramienta? Escucha activa, prestarle atención a los detalles, la repregunta, abrir espacio de diálogo. Y, por favor, intentar ser, en la medida de lo posible, lo más coherente posible en nuestros mensajes y lo que queremos construir. ¿Es positivo realizar actividades de cooperación grupales durante los entrenos? Sí, totalmente, sí. Lucas Barsi, actual preparador físico de la querida Selección Atlética Quimsa, ha generado ámbitos lúdicos, por supuesto con sentimiento y dentro del plan de acción de
de Sebastián González y todo el equipo de trabajo, que generan una predisposición tan saludable y tan humana de prepararnos para trabajar. Y ese prepararnos para trabajar desde distintos drills, que es mucho más que una entrada en calor. Es encontrarnos disfrutando algo juntos, es prepararnos para trabajar, es saber que ya estamos trabajando, es mirarnos a la cara y ver cómo estamos hoy, es seguir prestándonos atención y valorar lo importante para, de vuelta, trabajar las necesidades, prevenir o aprovechar los conflictos y capitalizar, por Dios, las crisis, que no estemos meramente peleándonos porque sí. Sí, la cooperación no es hola, yo te ayudo. La cooperación es un pase, la cooperación es una defensa, la cooperación es correr 3 canchas seguidas, la cooperación es pedir un cambio. Yo, jugador, estoy exhausto, pido un cambio porque me doy cuenta que estoy ahogado, que tengo una lesión o que no puedo rendir, y sé que el que está en el banco es un compañero. ¿Sí? En las prácticas, la sinergia entre los equipos de trabajo, el enorme valor de los jugadores más jóvenes, la fraternidad que se da desde de vuelta estos liderazgos situacionales dentro y fuera de la cancha. Un grupo de jugadores jóvenes de Liga de Desarrollo, juvenil, lo que sea, que se sienta parte, que espere deseoso ser parte de un entrenamiento de Liga Nacional, generará muchísimo más sinergia o química que alguien que tenga miedo a entrar a la cancha por la descalificación de un error. Desde ya será algo que también hay que trabajarlo particularmente, sí, porque madurativamente todavía no habrá instancias en cuanto al carácter y la personalidad que está creciendo. Ojalá no solo el de los jóvenes crezca, sino nosotros los adultos también. Pero ahí también hay cooperación, ¿no? Bueno, a ver, va a entrar el psicólogo ahora y vamos a trabajar cooperación. Cooperación 2 puntos. Escuchen, vamos a cooperar ahora. Listo, terminó. Y salimos y entramos a las patadas. No. O si algo de eso pasa, de vuelta, proceso, enseñanza, aprendizaje, estamos adentro, somos parte y puede mejorar. Autocrítica, no necesariamente como sinónimo de descalificación. Bien, Franco nos transmite: ¿es posible detectar si la autocrítica se pasa de la raya o se torna negativa? Bueno, importantísimo, importantísimo esta sobreexigencia. De vuelta, fíjense cómo saquemos la palabra auto. Yo me critico. Una crítica es una pregunta de esto. ¿Una crítica es una descalificación? Puede serlo, ¿no es cierto? Pero también puede no serlo. Si nosotros podemos aportar a alguien, a un entrenador, algo que vemos que puede mejorar, ¿es una crítica? ¿El cuerpo técnico tiene que estar de acuerdo en todo siempre? ¿Tiene que decir todo que sí siempre? ¿O puede aportar también opciones para tomar las mejores decisiones? Está bien, el entrenador es el responsable y desde ya que asume muchísima presión, sin dudas. Se juega su carrera, se juega su familia, sí, sin dudas. Ahora, que nosotros podamos darle opciones en el cómo para poder hacer crecer nuestros qué juntos. Porque el para qué podrá tener que ver con un montón de retroalimentaciones y circuitos de vínculos vivos que día a día podemos tener un ida y vuelta. Es cierto, nuestra cultura en Argentina muchas veces vive apasionadamente este deporte nacional de la opinión, pero estamos hablando de un contexto de intimidad, de trabajo en profundidad, de un secreto profesional también en mi caso, ante algunas cuestiones particulares, que no es un abordaje clínico, pero que sí obviamente puede tener una incidencia en su salud mental y en el rendimiento, que genera de vuelta una corresponsabilidad. No expresar las cosas que podemos mejorar también es, mejor dicho, también podrá ser algo que nos juegue en contra. No, bueno, yo no creía en tu sistema, pero nunca te lo dije. Yo no creía en este compañero que viene, por ejemplo, de errar 4 tiros seguidos y nuestro lenguaje corporal
nos transmite cierta duda al momento de volver a pasarle la pelota o al momento de creer que pueda volver a ejecutar. Ahí es donde la confianza se pone a prueba. Y ya no es un intangible abstracto, no, es algo que afecta al rendimiento del grupo. Afecta la mejor versión posible que pueda rendir ese equipo. Ni hablar si enfrente tenemos un gigante que nos saque provecho a todos nuestros defectos. Volviendo a la generación dorada, los liderazgos situacionales que plantean los mejores cómo hacemos las cosas al servicio del equipo. Walter Herrmann tranquilamente podría haberse tomado como unas vacaciones su participación en la Olimpiada. Sin embargo, y acá hay otro de los desafíos que en estos casos extraordinarios son sumamente autocríticos, pero tienen una autorregulación muy interesante de decir, bueno, yo tengo que estar listo por más que no juegue. Y acá hay otro desafío para los equipos de trabajo, para los entrenadores, también de, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar la concentración y el sentido de pertenencia de los jugadores que en este momento no tendrían minutos? ¿Existe un diálogo? ¿Ese jugador sabe? Pregunta, ¿sí? ¿Ese jugador sabe qué espera el equipo, qué necesita el equipo de él? ¿O cada jugador creerá que tendríamos que diseñar un equipo para sí mismo? ¿Sí? Son alternativas. Bueno, a ver, no quiero extenderme mucho más. Bien. No quiero extenderme mucho más. Simplemente para ir integrando algo de esto. Si nosotros podemos poner en juego, en práctica, a prueba, algo de todo esto que simplemente es una búsqueda, podremos fortalecer todos estos aprendizajes que se dan de forma cotidiana y podremos ya no solo permitir una mayor pertenencia y también posterior mejores rendimientos, sino podremos potenciar que nuestro aprendizaje día a día pueda ser significativo, que nos podamos sentir parte de algo especial, por más que nuestro rol o nuestro aporte no se lleve todas las luces. El todo es más que la suma de las partes, sin duda, y si podremos tener esta iniciativa, el resultado podrá ir mucho más allá de lo que individualmente quieramos conseguir. Bueno, vamos a ir cerrando. Si quisieran alguna pregunta más, aquí de los que siguen conectados, 36 valientes personas que se han aguantado todo este tiempo, muchísimas gracias por su atención. La atención es energía, hoy más que nunca. Así que realmente quiero agradecerles a todos la presencia, y hoy hemos compartido algunas ideas que nos apasionan y entiendo que ojalá nos sirvan, puedan ser útiles también. Para ir cerrando, tengo algunas ayudas de memoria aquí de la preparación. ¿Qué tipo de entrenador soy? ¿Qué tipo de entrenador quiero ser? ¿Qué tipo de equipo somos? ¿Qué tipo de equipos queremos ser? Todos tienen, ambas, las 4 preguntas tienen distancia. ¿Cómo trabajamos eso? Ojalá marque la diferencia, sumado al talento, sumado a la condición física, sumado a las estructuras, a la continuidad, a los procesos, a las inversiones de los equipos. Pero son preguntas, hay que llevarlas a la práctica. A ver, vamos a responder algo aquí. Colega Santiago, a ver, ¿cómo se puede identificar por medio de la autocrítica qué aspectos mejorar y cuáles dejar? Bueno, importantísima tu pregunta, Santiago. Desde ya no será lo mismo trabajar con un jugador o con un equipo que esté llegando al final de temporada, o un jugador que esté próximo al retiro, que también puede seguir mejorando y puede seguir aprendiendo en su preparación para dejar su vida activa como jugador, a un protagonista que esté en pleno desarrollo y tenga 18 años
y que esté dentro de las categorías formativas o juegue en la liga local o esté en una liga de desarrollo. Los objetivos son distintos sin duda, ojalá los planes de acción también sean diferentes y mientras más personalizado pueda ser mejor. Yo, para responderte con algo operativo, Santiago, colega querido, le daría también la oportunidad al jugador que pueda decir en qué quisiera mejorar o en qué cree que podría seguir creciendo, ¿sí? Para que no sea unilateral y que pueda tener una retroalimentación. Bueno, yo quiero agradecerle a todos. Cómo trabajar sobre el error reiterativo de forma individual y grupal. A veces no es fácil convencer. Bueno, qué linda palabra usaste, convencer. Sí, podremos intentar convencer, podremos intentar inspirar. De vuelta, yo diferenciaría entre el error de ejecución y el error de toma de decisiones. No será lo mismo alguien que esté intentando desarrollar más su zona de influencia y que esté, por ejemplo, en categorías formativas, no voy a dar edad porque seguro me voy a equivocar, intentando hacer una bandeja con izquierda, a que un profesional que cobre su sueldo en dólares quiera en el último cuarto, de forma sistemática y compulsiva muchas veces, creer que el juego del equipo tiene que pasar solamente por sus manos. No es lo mismo, no será lo mismo. Y de vuelta, si un jugador cree que esa es la solución, no solamente el error podrá ser, o la oportunidad de mejora podrá ser de parte de ese jugador, sino de qué mensaje transmitimos en la previa para que en ese proceso de enseñanza y aprendizaje los resultados puedan ser los mejores posibles para todos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Quiero agradecerle nuevamente a Eneva Corrientes por abrir este espacio de enorme valor en este momento. Les pido con muchísima humildad que nos cuidemos, que el trabajo en equipo, les pido que pensemos, que consideremos que el trabajo en equipo no es una abstracción. Hoy más que nunca cuidarnos depende de todos. Las decisiones individuales también afectan el colectivo. Sigo a su disposición, ha sido realmente un gusto ser parte de esto hoy y para lo que necesiten, aquí me encuentran. Hasta pronto.